Hay momentos en los que el alma se cansa de luchar en silencio. Son esos días en los que sonríes frente a los demás, pero por dentro sientes que algo se está quebrando lentamente. Intentas mantenerte fuerte. Haces lo posible por seguir adelante. Pero cuando llega la noche y todo queda en silencio, los pensamientos empiezan a hablar más fuerte. Piensas en las cuentas. Piensas en esa llamada que aún no llega. Piensas en la enfermedad, en la incertidumbre, en el futuro. Y sin darte cuenta, la preocupación comienza a ocupar cada rincón de tu mente. Pero hoy, Dios quiere detener ese ruido dentro de ti. Porque mientras tú estás intentando resolverlo todo con tus fuerzas, Él ya está moviendo piezas que aún no puedes ver. Mientras tú lloras en silencio preguntándote qué va a pasar, Dios ya conoce el final de esta historia. Y hoy quiere decirte algo que puede cambiar completamente tu manera de vivir. No cargues solo lo que nunca fue diseñado para tus hombros. Hay personas que llevan tanto tiempo preocupadas que ya olvidaron lo que se siente vivir en paz. Se acostumbraron a sobrevivir, a despertarse con ansiedad, a revisar 1000 veces el mismo problema en su cabeza, esperando encontrar una solución. Pero la preocupación nunca ha producido paz, nunca ha dado descanso, nunca ha acercado el corazón a Dios. La preocupación solo consume fuerzas mientras la fe las renueva. Y quizás tú has pensado, ¿por qué me cuesta tanto confiar? ¿Por qué siento que todo depende de mí? ¿Y si las cosas nunca cambian? Pero escucha esto con atención. Dios no te abandonó en medio del proceso. Aunque no lo veas, Él sigue obrando. Aunque no entiendas el camino, Él sigue guiando tus pasos. A veces el cielo trabaja en silencio. A veces Dios responde lentamente porque está preparando algo más grande de lo que imaginabas. Y aunque hoy todo parezca detenido, eso no significa que Dios esté ausente. Hay puertas que todavía no ves abrirse. Hay respuestas moviéndose detrás de escenas. Hay milagros tomando forma en lugares que tus ojos aún no alcanzan a mirar. Por eso hoy necesitas respirar profundo y recordar esto. No todo está perdido. No todo terminó. Y esta batalla no define tu destino. Dios sigue teniendo el control, incluso de aquello que a ti se te escapó de las manos. Porque cuando tus fuerzas se terminan, ahí comienza la fidelidad de Dios. Aquella noche Daniel no podía dormir. La casa estaba en silencio, pero su mente parecía una tormenta imposible de apagar. Miró el reloj. 2:43 de la madrugada. Otra vez. Se levantó lentamente para no despertar a su esposa y caminó hasta la cocina. Abrió la nevera sin tener hambre. Tomó un vaso de agua. Suspiró y volvió a pensar en lo mismo de siempre. Las deudas. El trabajo que estaba a punto de perder. Las cuentas acumuladas sobre la mesa. El miedo de no poder darle estabilidad a su familia. Durante semanas, había fingido estar bien. Sonreía frente a sus hijos. Decía, todo va a salir bien, aunque por dentro sentía que se estaba hundiendo. Y esa noche, sentado solo en la oscuridad de la cocina, finalmente lo admitió en silencio. Ya no puedo más. Había orado muchas veces. Había pedido ayuda a Dios, pero sentía que el cielo estaba callado. Entonces apoyó los codos sobre la mesa y cubrió su rostro con las manos. Las lágrimas comenzaron a caer lentamente. ¿Dónde estás, Dios?, susurró, porque siento que todo se está rompiendo. Y aunque la casa seguía en silencio, algo dentro de él comenzó a moverse. No fue una voz fuerte. No hubo truenos ni señales sobrenaturales. Solo una paz extraña entrando poco a poco en medio del caos. Como si alguien estuviera diciéndole al corazón, todavía no he terminado contigo. Daniel cerró los ojos, respiró profundo y por primera vez en mucho tiempo
dejó de intentar resolverlo todo. Aquella madrugada no cambió su situación. Las cuentas seguían ahí, los problemas también, pero algo sí cambió. Por primera vez en meses, Daniel dejó de sentirse solo. A la mañana siguiente, Daniel salió temprano rumbo al trabajo. El cielo estaba gris y el tráfico avanzaba lentamente. Tenía la sensación de que todo en su vida estaba detenido. Mientras esperaba el autobús, tomó el celular casi por costumbre y comenzó a deslizar videos sin prestar mucha atención. Pero entonces apareció un mensaje que llamó su mirada. El título decía: "Cuando ya no puedes más, Dios sigue sosteniéndote". Daniel estuvo a punto de seguir deslizando, pero algo lo hizo detenerse. Se quedó escuchando. Cada palabra parecía describir exactamente lo que estaba viviendo: la ansiedad, el cansancio, el miedo de no saber qué hacer con el futuro. Y entonces escuchó una frase que lo dejó inmóvil. La preocupación te hace pensar que todo depende de ti. La fe te recuerda que Dios sigue trabajando incluso cuando no lo ves. Daniel sintió un nudo en la garganta, porque llevaba demasiado tiempo cargando cosas que nunca pudo controlar. Ese día, mientras caminaba hacia su trabajo, algo empezó a romperse dentro de él. No era tristeza, era orgullo. Ese orgullo silencioso que le hacía creer que tenía que resolverlo todo solo, que no podía mostrarse débil, que debía tener siempre el control. Pero la verdad era otra. Estaba agotado. Y mientras subía las escaleras del edificio donde trabajaba, hizo una oración corta, casi en silencio. Señor, si todavía estás conmigo, ayúdame a salir de esto. No sabía que esa pequeña oración sería el inicio de algo mucho más grande de lo que imaginaba. Los días siguientes no fueron fáciles. De hecho, parecían peores. Una tarde llamaron a Daniel a la oficina de su jefe. Su corazón comenzó a latir rápido apenas escuchó su nombre. Entró al despacho intentando mantener la calma. La empresa hará recortes, dijo su jefe con voz seria. Y probablemente el próximo mes tengamos que cerrar varias áreas. Daniel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Salió de la oficina en silencio. Caminó hasta el baño y se encerró unos minutos. Quería ser fuerte, pero ya no sabía cómo. Miró su reflejo en el espejo. Tenía ojeras profundas. El cansancio se notaba incluso en su mirada. Y entonces volvió a aparecer ese pensamiento. ¿Y si nada mejora? ¿Y si Dios no va a ayudarme? ¿Y si todo termina mal? Aquella noche volvió a casa derrotado. Su esposa notó inmediatamente que algo estaba mal. ¿Qué pasó?, preguntó suavemente. Daniel bajó la mirada y por primera vez en mucho tiempo dejó caer todas las máscaras. Le contó todo: el miedo, la presión, la ansiedad que llevaba guardando durante meses. Pensó que ella se derrumbaría también, pero en lugar de eso, tomó sus manos y le dijo algo que jamás olvidaría. Daniel, tal vez Dios no está destruyendo tu vida. Tal vez está enseñándonos a confiar de verdad. Esas palabras quedaron resonando en su corazón toda la noche, porque a veces creemos que el silencio de Dios significa abandono, cuando en realidad es el escenario donde nuestra fe empieza a crecer. Pasaron 2 semanas. Daniel seguía buscando oportunidades, enviando mensajes, haciendo llamadas. Nada parecía funcionar. Pero algo dentro de él ya no era igual. Seguía preocupado, sí, pero ahora oraba más. Hablaba más con Dios. Y cada noche, antes de dormir, repetía en silencio: Señor, aunque no entienda el camino, voy a confiar. Una tarde recibió una llamada inesperada. Era un antiguo amigo con el que no hablaba desde hacía años. Daniel, pensé en ti porque en la empresa donde estoy
Necesitan a alguien con tu experiencia. ¿Te interesa? Daniel quedó en silencio unos segundos. No sabía qué responder. Después de tantas puertas cerradas, ya tenía miedo de ilusionarse otra vez. Pero aceptó ir a la entrevista. Y algo increíble ocurrió. No solo le ofrecieron el trabajo, era mejor de lo que había tenido antes. Mejor salario, más estabilidad, más tiempo para su familia. Cuando salió del edificio, Daniel se quedó quieto mirando el cielo y entendió algo que jamás olvidaría. Dios nunca había dejado de obrar, incluso en las noches donde él creyó que todo estaba perdido. Dios ya estaba preparando el camino. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de angustia, eran lágrimas de gratitud.